Saludos, queridos patitos. Vamos a hacer un poco de historia de Galicia, propuesto por aquí el amigo Xavier Grandío. Muy buenas, ¿cómo estamos? Un placer, como siempre, Juan Carlos, estar por aquí. Interesantísimo que a mí me inviten cuando no soy historiador. Tenía una idea un poco más macro, genérica, pero bueno, haremos lo que podamos. Sí, efectivamente, lo que puede resultar interesante es poner a la luz no solamente las certezas, sino también las dudas a la hora de poder generar un diálogo con los futuros espectadores y que pueden poner debajo lo que consideren oportuno, porque a fin de cuentas hay un elemento que simplemente desde el punto de vista del presente, para simplemente señalar una diferencia que, bueno, aunque igual no haya que hacerla, pero creo que sí quiero tener que hacerla. Cuando se habla de que Galicia, Euskadi y Cataluña, y en su caso Andalucía, son nacionalidades históricas, según el artículo 2 de la Constitución española, no es en tanto en cuanto tengan mejor o mayor historia que otros territorios. No, porque todos y cada uno de los territorios que están en el mundo tienen alguna historia. Más bonita, más corta, más larga, más... No. Son nacionalidades históricas porque la reivindicación de ser un ente autogobernado tiene una historia más larga y más profunda que otros territorios de la península ibérica. Sí, vamos a ver. Hay una cuestión que yo quiero recordar. El Borbón tiene varios títulos. ¿Cuál es uno de sus títulos? Señor de Vizcaya. Y hay otro. ¿También es rey de Galicia? También. Sí, creo que es señor de Vizcaya y de Molina, ¿no? Pero sí, es señor de Vizcaya y también es rey de Galicia. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Galicia existía antes de que existiera la entidad llamada Reino de España, de la misma manera que el señorío de Vizcaya existía antes, ¿no? Creo que esto es algo que conviene recordar, ¿no crees, Juan Carlos? Sí, sí, conviene recordar porque la gente suele recordar más el reino de Navarra a pesar de que lo convierten en una cáscara vacía más allá de un estandarte y de un día al año. Efectivamente, vamos a ver, podemos aquí comentar, hay, y eso es importante señalarlo, bastante controversia sobre la conformación, ¿no?, de Galicia como pueblo, como nación. Sobre todo, volvemos a lo de siempre del cuándo, el cómo, ¿no? Pues, por ejemplo, quiero recordar que Galicia tiene un reino propio cuando se deshace el Imperio Romano, que es el reino de los suevos, ¿no? Reino que, por cierto, aunque tenía unas fronteras que iban variando, ¿no? Sí se puede decir que llegaba como mínimo, luego fueron variando, pero como mínimo llegaba a todo el norte de Portugal y hasta la zona de los Campos Góticos, lo que hoy es Tierra de Campos, ¿de acuerdo? Que Tierra de Campos es una comarca natural bastante extensa de León y Castilla, que engloba territorios de las actuales provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora, ¿no? Se conforma primero a partir de esa monarquía, que era la monarquía de los suevos, además, bastante simpática, ¿no? Porque los suevos sabían que tenían ahí al gran hermano visigodo y por lo tanto cuando los visigodos eran arrianos ellos eran católicos, ¿no? Digamos que de esta manera era más fácil tener un primo de Zumosol, ¿no? En el siglo V, siglo VI, hasta que los visigodos, bueno, vieron la luz, ¿no? Y fueron por el buen camino, diríamos. Luego, para irme antes, al principio, donde empezó todo, vamos a ver, es que es como, sigue habiendo una cierta polémica al respecto en la antigüedad, ¿no?
se habla de un pueblo que sería el de los oestrimios y se habla del origen celta de Galicia, ¿no? Vamos a ver, ni siquiera hay un consenso absoluto entre la historiografía gallega y reto a que me demuestren que hay consenso absoluto, no lo hay, pero lo que sí hay es un cierto consenso hacia un tipo de asentamiento civilizatorio propio que era el de los castros, ¿no? Que eran básicamente poblados bastante compactos, lo cual, por cierto, difiere bastante de lo que luego fue el poblamiento de Galicia más adelante, sobre todo en el norte de Galicia, que tendrían un carácter defensivo, ¿no? Básicamente, y esto lo podemos ver. Si puedo, te voy a sugerir, para que puedas compartir una foto sin que tengas complicación, te diría que pusieras Castro de Santa Tegra, ¿no? En Wikipedia, no tiene mucha complicación. Si las pones para que las exponga. Si las puedo poner yo, las pongo yo. Sí, Quiero las decir, puedes poner tú. Vale, sí. Quiero decir, lo digo porque si las puedo poner yo, con mucho gusto, pues comparto y enseño, ¿no? Para que la gente tenga una idea. Vamos a ver. Pues, por ejemplo, este es el Castro de Santa Tecla, probablemente uno de los mejor conservados y de los más grandes que hay en Galicia, ¿no? Básicamente habría un recinto fortificado y luego callejuelas y sobre todo cabañas circulares, ¿no? Ya digo, normalmente sobre promontorios y pequeñas elevaciones de terreno. Este tipo de poblamiento es muy común en los últimos siglos antes de Cristo y dura durante toda la etapa imperial en Galicia, es decir, hay castros hasta el siglo V y VI, ¿no? En funcionamiento, lo cual nos muestra que aunque hubo un proceso de romanización, ese proceso pues convivía con sistemas tradicionales de poblamiento, ¿no? Por ponerte un ejemplo, Lugo, ¿de acuerdo? Que se funda, no recuerdo ahora si es el año 25 o 24 a.C., ¿no? Lo que sí sé es que en 1976 Lugo cumplió su bimilenario, ¿de acuerdo? Lo fundó Paulo Fabio Máximo como asentamiento militar fortificado tras las guerras cántabras, ¿no? Quien conozca Lugo sabe que está en una elevación de terreno, ¿de acuerdo? Y se hacía con esa estrategia. Ahí hay una cierta convivencia entre las distintas formas de poblamiento. Bueno, luego, ¿qué pasa? A partir del siglo III tienes la crisis del Bajo Imperio. De hecho, no sé si conoces esto, pero las murallas de Lugo son bajoimperiales. Es decir, se calcula que se construyeron entre el año 260 y 280 después de Cristo. ¿Por qué? A partir del siglo III, bueno, tenemos esos emperadores que normalmente son liquidados por su guardia pretoriana, ¿no? Y que duran muy poquito tiempo. Hay ya una situación de inestabilidad y empieza a haber, digamos, que bandas que asaltan con mucha frecuencia, ¿no? Y llama la atención ese hecho, ¿no? Otra cosa, la muralla de Lugo originariamente estaba cubierta. Ahora ya no lo está. Entonces, bueno, en ese sentido, sí es un territorio que tiene una cierta romanización. De todas maneras, bueno, a diferencia de lo que pasa con el euskera, el gallego es una lengua de origen latino, es una lengua románica y es un tronco distinto, por ejemplo, del catalán. Y es un tronco distinto del catalán, entre otras cosas, porque aunque obviamente hay una romanización, la romanización que hay en Galicia no es tan intensa
como la que puede haber en zonas ribereñas del Mediterráneo, ¿no? Ojo, no llega a los extremos de los territorios vascos, obviamente, ¿no? Pero es, digamos que en algunos casos más tenue. En cualquier caso, yo soy de los que defienden que, siempre lo digo, somos un país latino, ya sé que esto molesta, pero yo sostengo que Galicia es un país latino con un sustrato celta. Los dioses. Tan molestos por, no sé si lo que estás diciendo, por los romanos. Ahí Asterix y Obelix siempre decían, truena por los romanos, o por los comentarios que nos van a dejar después. Claro, ya digo, para mí fundamentalmente tendría que ser esa génesis de Galicia como nación. El hecho de tener un reino propio, que era el reino de los suevos, ojo, los suevos eran una cuestión muy parecida a la de los visigodos, aunque los suevos al parecer venían de lo que hoy es el sur de Alemania, ¿no? Por eso muchas veces Manuel Fraga presumía de su buena relación con los bávaros. Decía, bueno, pero si son de alguna manera parientes nuestros, ¿no? A ver, los suevos al final no dejaban de ser una minoría bárbara en una población más o menos romanizada. Bien, entonces supongo que para completar esa bonita cita de si los bávaros son como parientes nuestros, entonces declaró la Oktoberfest como fiesta nacional gallega. No llegó a tanto. Pero, por ejemplo, mira, me estaba olvidando de un personaje que es muy importante para entender también nuestro Volgeist, ¿no? Nacional, que es Prisciliano. Sí, ya sé que me dirán, no, pero Prisciliano era obispo de Ávila. Sí, bueno, pero donde se seguía lo suyo era aquí en Galicia, fundamentalmente. Y su nombramiento como obispo de Ávila fue una maniobra política para ver si así se salvaba de la quema. Esto también es importante entenderlo. Pero el priscilianismo como herejía, quiero recordar que es el primer ejecutado por herejía. Una vez que en el edicto de Tesalónica, en el año 380, el catolicismo pasa a ser religión oficial del imperio. Lo digo porque muchas veces la gente se confunde entre lo que es el edicto de Milán, de 313, que es un edicto de tolerancia religiosa. De hecho, Constantino, cuando se bautiza, en el último segundo, se conocía cómo funcionaba el tema. Sí, te bautizas en el último segundo y esto limpia los pecados y ya te puedes ir a estar con los santos, con la buena gente que está en el cielo. Esa era la perspectiva. Claro. El bautizo sería el último de los... Sí, claro. La verdad es que ser católico en este sentido es algo muy agradecido, yo siempre lo he dicho. Es mucho más fastidiado ser protestante. Sí, porque no tienes el tema ¿no? Si tú te arrepientes, si el arrepentimiento es sincero, pues puedes hacer tabula rasa antes de irte al otro barrio. Sí, pero es eso, tiene que ser sincero. Sí, pero un protestante te va a decir que eso es igual, Es decir, es la gracia divina y en cualquier caso puede haber algunos indicios de que te vas a salvar. Por ejemplo, si te va bien en los negocios, eso es lo que te diría un calvinista, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué te digo lo del priscilianismo? Porque es muy interesante, aunque sí que es verdad que luego también tenemos que ser honestos, la intelectualidad gallega con esto a veces maximiza mucho, exagera mucho, ¿no? Vamos a ver, Prisciliano tiene un interés porque es el primer hereje al que se ejecutan por maleficium, ¿no? En 385, y en una ciudad curiosona, Treveris. ¿Quién nació también en Treveris? Jesús, ¿no? Carl. No, Carl. Carl. Sí.
Entonces, fue, El barbudo digamos que... Karl. Ese. Entonces, digamos que era... que fue, digamos, ejecutado por maleficium, ¿no? Básicamente por una cuestión de herejía. Y vamos a ver, el problema que tenemos es que sabemos que Prisciliano hacía cosas distintas, ¿no? Pero no tenemos garantías, entre otras cosas, porque las fuentes que hablaban de él eran fuentes que lo hacían para meterse con él mayoritariamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que parece que era muy ascético, parece que comulgaba con uvas y con leche en vez de hacerlo con pan y con vino. Parece, y esto es interesante, que en las celebraciones podían ir hombres y mujeres y libres y esclavos juntos, lo cual en aquel momento no estaba, digamos, que permitido por el canon. Lo que pasa es que luego empiezan a desbarrar algunos y dicen que ahí había orgías. No. Sí, claro. No. Nunca ha habido ningún... Es decir, no parece que lo hubiera. Lo que sí que parece, y eso yo creo que pudiera suceder, es que, como te he comentado, la romanización en Galicia en el siglo IV aún era bastante tenue fuera de los principales núcleos de población, ¿no? Hombre, sí, el Lucus Augusti, sí, pero porque era una ciudad romana. Es decir, con población romana, romanizada, y que ya tenía 3 siglos de existencia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me creo? Pues mira, esto es como, por ejemplo, cuando hablamos de la Pachamama, ¿no? En el sur de América. Pues, ¿qué pasaría probablemente? Pues pasaría que habría un culto al agua, un culto a los árboles, quiero decir que habría temas de cultos paganos, ¿no? Y en vez de convertir santos, ¿no?, en antiguos dioses romanos, que es lo que ha hecho la Iglesia Católica. Tú fíjate, cuando la Iglesia Católica nombra un santo para una cuestión, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, tú sabes que en el panteón romano había un dios para cada cosa. Sí. Bueno, quiero decir, el catolicismo, a ver, a mí me parece fascinante en tanto en cuanto es una religión que va metiendo para la saca y englobando cosas, ¿no? En ese sentido sí me parece bastante hábil, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Pues que Prisciliano debía ver lo que había, ¿no? Digamos que en su territorio, ¿no? Y digamos que jugaba con ese tema. Y estamos en un momento en el que ya ha habido el concilio de Nicea, por ejemplo, en el que ya se están fijando las fechas canónicas, los ritos, y esta persona tenía bastante fuerza en el noroeste de la península, vamos a dejarlo en el noroeste, ¿no? Porque si lo nombraron obispo de Ávila es porque probablemente en lo que hoy puede ser León, hablo del reino, de León o Asturias, pues probablemente tenía una cierta fuerza y en algunas zonas de Castilla también. Pero me he ido a Prisciliano para comentarte una cosa. 2 siglos después de su ejecución, había una persona que se llamaba San Martinio de Dumio, ¿no? Que luego fue San Martinio de Dumio, que era el encargado, en tiempos del reino suevo, de intentar evangelizar a los suevos que, pues, digamos que hacían muchas cosas paganas, ¿no? El ministro de conversiones. Algo así, sería como el prefecto para la doctrina de la fe. Sería un Ratzinger antes de ser papa, para que nos entendamos. Bien. ¿No? Claro, pero lo hizo con un éxito bastante mejorable, ¿no? Pero, ¿por qué me interesa hablar de San Martinio de Dumio, no? Me interesa hablar de él porque también se le llamaba Martinio de Braga, porque escribió un libro en latín que se llamaba De Correctione Rusticorum, ¿no? Que más o menos lo que venía a hacer, para que nos entendamos, era, bueno, hablar, ¿no?, de las cosas que seguían pasando, ¿no?
y de aquellas supersticiones o cuestiones que seguía habiendo en el territorio. Te hablo del año 572, es decir, casi 2 siglos después de la ejecución de Prestiliano. Y más o menos seguía habiendo prácticas muy similares. Con lo cual, digamos que esos influjos prestilianistas fueron, digamos que, difuminándose muy lentamente. De esta manera entramos en la época medieval, llega un momento en que los visigodos se anexionan el reino suevo, aunque solían poner a un príncipe o algo así como representante, ¿no? Y ¿sabes cómo conocemos muchas veces el nombre de Galicia en los mapas? A través de cronistas árabes. Esto puede sorprender mucho, pero en el siglo VIII, IX, ¿no? Cuando han entrado los musulmanes en la península ibérica, que bueno, en Galicia está muy poco tiempo, Cuando te digo muy poco tiempo es que pudieron estar una generación. Otra cosa es que luego hicieron razzias, se pudieron cargar Lugo, se pudieron cargar Santiago y lo de las campanas, ¿no? Sí. Que luego posteriormente tuvieron que traer de vuelta. Sí, que eso tiene una historia, no sé si bonita, pero sí necesaria, a la hora de entender que hubo unos musulmanes que subieron hasta Santiago, cogieron las campanas y se las llevaron, y luego Fernando III el Santo dijo, hágase el camino de vuelta, y de la misma manera, y con la misma forma, en el que se hizo el camino de ida. Así que la vuelta, si se hizo a puro pulso, con cristianos llevándose las campanas, pues ahora el equipo inverso va a hacer el camino de vuelta para devolver las campanas a Santiago. Efectivamente. Entonces, digamos que sí que hablaban de Guiliquilla, algo que querría decir más o menos hoy Galicia, ¿no? Pero es muy curioso que eso salía en mapas árabes. De hecho, tengo una persona que se dedicó a hacer unos fascículos de mapas medievales, ¿no? Donde salía Galicia como realidad territorial. A ver, ahí tenemos que hablar del hito, ¿no? Que explica la existencia del reino de Galicia como tal, con la actual denominación, ¿no? Que es el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago, ¿de acuerdo? Supuesto. Eso puede ser polémico. Bueno, es polémico, ya decía Unamuno que nadie se creía que estuvieran ahí los huesos del apóstol, pero bueno, como operación política fue magistral. Supuestamente entre los años 820 y 830. Lo cual tenía sentido porque recordemos que en aquel momento, pues por ejemplo, había muerto hacía poco Carlomagno, la frontera, si podemos hablar de frontera en aquella época, hombre, sí, Galicia sí que era territorio que estaba ya limpio, ¿no? Pero más o menos el Duero venía siendo algo parecido. Digo algo parecido, a una frontera, entiéndanme bien. No hablamos de zonas muy poco pobladas y precisamente el Camino de Santiago, si traía algo interesante, era un incentivo para que esas zonas se repoblaran. Que esto muchas veces no se piensa. Y es muy importante señalarlo, es decir, tener supuestamente el cuerpo de un apóstol ahí significaba que era un lugar preferente de peregrinación para cualquier cristiano. Había 3 lugares y sigue habiendo. ¿Cuáles son los 3 lugares de peregrinación prioritarios para un católico? Son 3. Roma. Sí, Roma iba a ir desde el punto en el que se hacía el eje del mundo en los mapas de TNO, que sería Jerusalén. Correcto. Luego estaría Roma y Santiago. Sí, Santiago sería el 3er lugar en importancia para un católico, ¿no? Pero en el orden que has puesto tú, claro,
En un momento dado, Jerusalén era impracticable el ir. Y luego O ibas a Roma. también había ciertas dificultades en algún momento con Roma, con lo cual en algún momento en la clasificación el primer lugar no de importancia, pero sí plausible para visitar estuvo Santiago de Compostela. Efectivamente, y esto es muy importante. El Camino de Santiago realmente es el nervio de Galicia. Ah, spoiler. El primer camino no es el camino francés, es el llamado camino primitivo que viene de Asturias. Y voy a decir algo, espero que no se me enfaden Paco García Campa o Mariano de Miguel, ¿no? Si escuchan esto. Se habla del reino de Asturias. No, no. Error. Error. No, 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 no. Había un rey de Asturias, como había un rey de Galicia, como había un rey de León. Y, muy importante, el concepto de capitalidad no existía como existe ahora. Por ese motivo, por ejemplo, hay un panteón real en Santiago de Compostela, donde hay reyes enterrados. Pero creo que este es un detalle importante, ¿no? Porque muchas veces se puede pensar, no, es que Galicia era una periferia del reino de Asturias, el reino de León. Perdón, no. El cuento no iba así. No iba así. ¿No? Es decir, el título de rey de Galicia era un título privativo. Y el reino de Galicia existe como reino privativo hasta el siglo XIII. Es que esto es otro tema que conviene aclarar muy bien. Sí. Porque a veces se olvida, incluso hay momentos en el que es independiente, en 1065, con el rey García, ¿no? Cuando hay una división de los reinos de Galicia, Castilla y León, ¿no? En reinos distintos. Que eso es cuando tenemos a Alfonso VI, si no recuerdo mal, el Bravo, que es el que toma Toledo, ¿no? Y bueno, ahí hay una guerra civil y hay unas historias, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente lo quería confirmar, era Alfonso VI el Bravo, porque incluso hay otro tema que quiero comentar que es importante, a veces tiende a haber en Galicia una cierta confusión en un Alfonso al que se le considera, creo que noveno de Castilla y León, octavo de Galicia, es decir, eso es algo que tiene más miga de la que parece, ¿no? Sí, lo de los numerales, hay un gallego, Miguel Ansumurado, que escribió un libro, La invención del pasado, y que recomiendo vivamente, y que uno de los apartados es precisamente esa idea respecto de reinos que fungen en una realidad llamada España, pero el numeral en el ámbito de la monarquía no respeta la cronología de los diferentes reinos. Efectivamente. Entonces, por eso creo que es importante señalar esta cuestión. Muy importante recordar que cuando hablamos de reino de Galicia no estamos hablando de un reino en ningún caso subsidiario de León, ni de Asturias. Hablamos de títulos que tiene el mismo rey, ¿no? Lo comento porque esto muchas veces no se entiende. De hecho, la secesión del condado portucalense en el siglo XII, que da lugar al reino de Portugal, es un territorio que pertenecía al reino de Galicia. Por ese motivo, en Portugal se habla un idioma. Aquí puede haber quien me diga que hablan lo mismo que en Galicia. Bueno, yo lo que digo es que hablan un idioma que pertenece al mismo sistema lingüístico que el gallego. No voy a entrar en más
disquisiciones, ¿no? Pero esa... Yo puedo decir que entonces Portugal como país sería hija de Galicia Sí, y su lengua también. efectivamente. Sí, como gallego conviene remarcar eso. De la misma manera que conviene remarcar que cuando empieza a haber textos en gallego, que ya podríamos decir que los hay, en gallego claramente reconocible, ¿no? Que los puede haber ya a finales del siglo XII, ¿no? Bueno, yo quiero recordar en qué idioma se utiliza la lírica en la corte de Castilla. Se utiliza el gallego. Con lo cual, ¿qué quiero decir con eso? El gallego no era considerada una lengua de menor prestigio que el castellano. Es un punto importante. Luego, hasta que, por ejemplo, los escribanos, ¿no? Tienen que ir obligatoriamente, y esto no pasa hasta 1480, después de la llamada doma y castración del Reino de Galicia, cuando el glorioso mariscal Pardo de Cela, digamos que pierde, ¿no?, en la fortaleza de Afrouxeira y es decapitado en Mondoñedo, o degollado, no sabemos exactamente. Si sabemos dónde está su tumba, en la Catedral de Mondoñedo, por ejemplo. Eso sí, hay que fijarse, ¿eh? Estas ironías que tiene mi país. Pero bueno, hasta que es obligatorio tener que ir pues, a la Chancillería de Toledo y, obviamente, escribir en lengua castellana, los escribanos, que para que nos entendamos serían el equivalente a un notario hoy en día, los documentos legales son en gallego, no son en castellano, hasta finales del siglo XV. ¿Qué significa eso? El gallego es una lengua con la que se hace todo, pero se hace todo no solo a nivel oral, se hace todo también a nivel legal. Sí es verdad que luego a partir de esa obligatoriedad, porque un problema podemos decir que quizás tenía el Reino de Galicia dentro del sistema medieval, ¿no? En el cual, bueno, tú sabes cómo funcionaban las cortes en la Corona de Castilla, ¿no? Pues que cada ciudad o cada reino pues mandaban sus representantes, ¿no? En Galicia ya desde el siglo XIII no había cortes privativas, ¿de acuerdo? Y de hecho, por regalo de los reyes católicos, estuvimos más de un siglo, todo el siglo XVI, sin voto en cortes. Ah, ¿sabes quién tenía el voto de Galicia en las cortes de Castilla? Pues... Oh, Zamora, la ciudad de Zamora. Zamora. Votaba por nosotros. Y de hecho hubo que gastarse muchos dineros a principios del siglo XVII para recuperar el voto en cortes. Y construir barcos y esas cosas. No, Pues pero bueno. Si lo extrapolamos desde el presente, Alberto votaba por ti. ¿Quién? ¿Feijóo, dices? No, Alberto, el de Lo Siempre No Vale y de la tribuna de Alberto. ¡Ah, sí! Alberto Herrero, sí. Efectivamente, que está Morano, perdona, es verdad. Sí, votaba por mí. Ya digo, pero durante todo el siglo XVI. Y era además muy curioso porque, por ejemplo, esto mucha gente no lo sabrá, pero la Xunta de Galicia realmente viene de un organismo de la Edad Moderna que se crea en el siglo XVI, que es la Junta del Reino de Galicia, que básicamente era muy curioso que durante la Edad Media no existía nada parecido a un órgano centralizado, ¿no? Había condes, había señores feudales, ¿no? Pero sí es verdad que la Junta General del Reino de Galicia, que existe, ya digo, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, básicamente lo que hacía era reunirse para decidir cuántos impuestos había que pagarle al rey.
o mejor dicho, cómo se repartía el pago de impuestos. Pero bueno, era necesario, porque había algo parecido, ¿no?, a una administración, aunque fuera para temas tributarios, ¿no? Es ahí cuando viene la cuestión de las 7 provincias, ¿no?, del Reino de Galicia, aunque debo decir que contra lo que se cree, el escudo del Reino de Galicia es anterior a esas 7 provincias. Ya hay, de hecho, escudos del Reino de Galicia en el siglo XIII, bastante parecidos al actual, ¿no? No con 7 cruces, que eso sí que está inspirado en las 7 provincias que tenía el Reino de Galicia en la Edad Moderna, que eran Mondoñedo, Lugo, Ourense, Betanzos, A Coruña, Santiago y Tui. Estas eran las 7, ¿no? Digamos que eso es a posteriori, es añadido. Pero sí, digamos que Galicia entra en la Edad Moderna ya sin poder político propio, ¿no? Y hay un proceso de castellanización que debo decir que se enfoca mucho en lo que son élites, pero élites, te hablo, mucha nobleza absentista, porque, por ejemplo, el conde de Lemos, que había sido uno de los principales señores feudales de Galicia, pues, ya no vivía en Galicia, ¿no? Lo que sí había era una clase intermedia, que bueno, tú como eres vizcaíno, pues es mucho más fácil, eran los hidalgos, en Galicia hidalgos, en Vizcaya es muy fácil porque lo son todos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Galicia era un porcentaje mucho menor de la población, ¿no? Y digamos que esa baja nobleza, fidalguía, era un poco la que hacía de intermediaria entre la alta nobleza y la administración de algo parecido al Estado, ¿no?, y el pueblo llano, que básicamente pues eran campesinos. Luego la iglesia sí tenía sus elementos propios, pero también estaba expoliada, dependía de Valladolid durante mucho tiempo, a nivel de monasterios, por ejemplo. Un poco te podría decir eso hasta la Edad Moderna, pero bueno, supongo que me querrás preguntar algo. Sí, bueno, yendo al pasado ahí, porque la clasificación habitual suele ser edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, a pesar de que igual en algún momento hay que darle una vuelta, porque esta es una clasificación que creo que ha quedado sucintamente obsoleta. Pero más allá de esto, estoy viendo aquí un libro de la Comunidad de las Naciones de César, en el que incorpora dos tiempos. Uno sería pasado y otro futuro. En el pasado habla de la batalla del Medulio. Y eso es otro melón, Pues porque, sí, claro, ahí estaría donde él pone la batalla del Medulio, que lo pone en la zona que has mencionado antes y donde yo estuve en 1989, entre otros lugares, el Monte Santa Tecla, ahí en Tui, en la salida sí, de... en Aguarda, pero bueno, está al lado. Está al lado. Siguiendo los consejos de la Yata, podría haber dicho Vigo. Bueno, a ver, Santa Tegra está en Aguarda, pero está también en el Baixo Miño, está al lado de Tui, no pasa nada. Vale, pues hay otros lugares. La IA a veces es muy curiosona, pero perdona. No decía la IA, decía la Yata, que es la organización que regula los aeropuertos y que te dice que donde está el aeropuerto puedes nombrarlo como la ciudad más grande que esté al lado. Sí, pero tú sabes que el aeropuerto de Vigo está en el término municipal de Vigo. Ya, y en algún momento el aeropuerto de Bilbao estuvo en el término municipal de Bilbao. Sí, no, pero bueno, a ver, digamos que entiendo lo que, para empezar, no hay consenso de dónde está el Monte Medulio. Esto ya para empezar. Es, de hecho, uno de los grandes melones de la historiografía y de la arqueología en Galicia. Porque por poder podría estar incluso fuera de los territorios de Galicia.
De los actuales, por supuesto. Por supuesto. Sí, totalmente. De hecho, es una de estas cuestiones míticas, volvemos a lo del celtismo, ¿no? Una brava población, muy parecido, en el fondo bastante parecido a lo de Numancia, que prefirió inmolarse antes de ser sojuzgada por los romanos, ¿no? Es ese punto épico. Oh, entonces eso es como Masada. Ya, pero ¿sabes qué pasa? A ver, yo entiendo que los pueblos necesitan sus mitos, ¿vale? Que en ese sentido, yo es algo que puedo entender perfectamente. Lo que pasa es que una cosa es la cuestión mítica, por ejemplo, a un historiador del XIX que le gustaban muchísimo estas cosas, ¿no? Porque en el siglo XIX es cuando, con el tema del romanticismo, pues empieza a haber historiadores que intentan hacer historias de Galicia a lo grande, ¿no? Y básicamente hay dos escuelas. Una sería la de Manuel Murguía, que a mí me parece la más seria, y otra la de Benito Viceto, ¿no? Y a Benito Viceto le gustaba mucho el tema, digamos, grandilocuente, le gustaba mucho ir a cuestiones míticas, pero bueno, no quiero decir que Murguía no se equivocara, ¿de acuerdo? Sí, Murguía cometía errores. Ahora, como historiador, Manuel Murguía era mucho más riguroso que Viceto. Sí, esto de meterse en melones es como decirle a un asturiano que lo de Pelayo y lo de Covadonga, igual un poco, ya lo haré, ya se lo pondré en el Ah, melón a un asturiano alguna vez. y otra cosa, según muchas fuentes, el señor Don Pelayo habría nacido en Tui, sería gallego. Lo cual Esa es resulta otra. curioso porque, según algunas fuentes, sería hijo del duque de Cantabria. Pero volvemos a eso, ¿tenemos pruebas? No. Como decir que Colón era gallego. De eso hay bastantes indicios y bastante creíbles sin retorcer las cuestiones. Yo puedo hablar de ellos, ¿eh? Sorprendentemente ahora está de moda decir que Colón era gallego. Bueno, yo llevo escribiendo eso desde hace 10 años, pero yo no digo que Colón fuese gallego. Vamos, digamos, a hablar de lo plausible. Más allá del hecho de que si le preguntamos a Gustavo, sí nos dirá, sí, Colón era gallego. Sí, pero quiero decir, más allá de lo que comente nuestro amigo Gustavo, ¿no? Vamos a ver, hay indicios bastante sólidos para que la hipótesis del origen gallego de Cristóbal Colón se considere con seriedad. Con tanta seriedad como mínimo que la del origen genovés. Pero por una razón básica, es que Cristóbal Colón no sabía escribir en ningún dialecto italiano. No sabía. Es más, lo poco que llegó a escribir alguna palabra se nota que no era de un nativo. Hombre, con Toscanelli, ¿de acuerdo? Toscanelli era florentino, ¿de acuerdo? Se carteaba en latín. Vamos a ver, yo quiero recordar que Florencia está a unos 200 kilómetros de Génova. Digamos que sería presumible pensar que si él escribiese en el dialecto ligur, Toscanelli lo entendiese perfectamente. Es presumible pensarlo. En el siglo XV ya se escribía en romance, como una cuestión habitual. No era, digamos, que una rareza. Pero es que vamos más allá. Hay numerosos elementos de toponimia que indican que el origen de Cristóbal Colón estaría concretamente en la ría de Pontevedra, concretamente en el concello de Pollo y concretamente en la parroquia de San Salvador. Animo a que se estudie, por ejemplo, el diario de viaje que lo escribió Bartolomé de las Casas, que no era precisamente un amigo de ciertas cosas. Bueno, por no decir que yo creo que Bartolomé de las Casas en algunas cuestiones era un flipado, básicamente.
No por el tema de la defensa de los derechos de los indígenas, que eso era muy noble, pero exageraba en sus descripciones. Hombre, Por algo luego le cogieron el asunto para la leyenda negra. claro, quiero decir, yo lo que creo es que Bartolomé de las Casas defendía las cosas con tanta pasión que era como poner hoy en día a Sara Pérez Santaolalla, ¿de acuerdo? Defendiendo algo. Para que me entiendan. Yo creo que la gente me entiende perfectamente. Lo que pasa es que en aquella época, en vez de ir a tertulias, lo tenías que hacer escribiendo. ¿No? O pensar que, digamos que Bartolomé de las Casas, si dirigiera el CIS, seguro que sabes por dónde voy. Sí, sería un Tezanos. Sí. Sería un Tezanos. Pero date cuenta, por ejemplo, hay varios, digamos que, indicios que me parecen sólidos para poder sostener esa tesis más que la del origen genovés. Sí, En primer lugar, pequeño detalle de que la variante genovesa no tiene por qué indicar el hecho de que naciera en Génova. Puede no, significar el hecho de que naciera en una comunidad genovesa en Valencia o en Mallorca y que hoy, surgirá en esa comunidad cerrada, pero fuera, y con cierta vinculación con el ámbito judío. esa es otra de las teorías que hay. Pero yo porque defiendo que la teoría del origen gallego de Colón no tiene nada de fantasioso. Mira, para empezar, la toponimia no se engaña. Tú mira los nombres que utiliza Cristóbal Colón para bautizar lugares en sus dos primeros viajes y te vas a encontrar no menos de 40 topónimos de la ría de Pontevedra. Ojo, no te hablo de Galicia, te hablo solo de la ría de Pontevedra. ¿Cómo se llama la primera isla actualmente Guanahí de las Bahamas que él bautiza? San Salvador. Vamos más allá. El único día en el primer viaje que él declara festivo es el día de la Virgen de la O. ¿Qué tiene de especial la Virgen de la O? Bueno, que era la patrona del gremio de navegantes y mareantes de la ciudad de Pontevedra. Muy importante poner en contexto que Pontevedra, esto no lo he contado, pero en el siglo XV, a Boa Vila, que era como llamaban a la ciudad de Pontevedra, podía ser uno de los 4 o 5 puertos más importantes del Atlántico en Europa. No era una ciudad menor. Y era la ciudad más importante de Galicia a nivel de movimiento comercial y marítimo y permeaba con influencias del resto de Europa. ¿De acuerdo? No, es decir, claro, nosotros tenemos ahora mismo la idea de que Pontevedra ni siquiera el Lérez ahí es navegable en condiciones, ¿no? Por eso, por ejemplo, el tráfico marítimo está en Vigo. Pero en el siglo XV no era así. Entonces, tenemos que entender eso, tenemos que entender luego. ¿Tú sabías que hay un río Miño en América? Hay un Miño River y un Sayas River en Jamaica. Bien. Claro. Y tú, ¿qué dices? Vas viendo la toponimia, dices, a ver, ¿dónde? Y coincide con viajes de Colón. Demasiada casualidad, porque me pueden decir, sí, hay una isla que se llama Montserrat, correcto, vale, pero ¿dónde va a parar Colón tras su primer viaje? Va a parar a Barcelona. Eso se lo pone después del primer viaje. Es que, vamos a ver, yo lo veo de la siguiente manera. Cuando tú ves tantas cosas, hombre, yo no considero que sea conspiranoia. El ADN, por ejemplo, ¿te acuerdas que habían hablado de las múltiples posibilidades de aquel estudio de ADN, no? Sí, que supuestamente el documental resultará en un paper científico antes de que termine este año. Bueno, pero de momento lo del estudio de ADN no te lo deja cerrado. Lo que sí hay son indicios luego, por ejemplo, yo cuando escribía en castellano, escribía con muchísimos giros portugueses y gallegos. ¿Qué es lo que sucede? Que en el siglo XV la frontera
entre el gallego y el portugués escrito, en algunas cosas podía estar definida, pero en otras no tanto. Luego, a ver, hay una teoría que habla, lo que pasa es que yo esa teoría sí que la considero fantasiosa, ¿de acuerdo? Que era la de Alfonso Filipot, que ya falleció, que decía que Cristóbal Colón era en realidad Pedro Madruga, ¿no? Un noble gallego que se había enfrentado a los reyes católicos y que murió en extrañas circunstancias, probablemente lo liquidaron en Salamanca. A ver, yo no creo eso, pero me parece más creíble pensar que Cristóbal Colón tuviese algún tipo de relación con la nobleza gallega del sur de Galicia, que tenía también dominios en el norte de Portugal, por lo tanto tenías una entrada relativamente fácil en la corte del rey de Portugal, a creerme el tema de un náufrago que llega de un día para otro y que nada y menos se casa con el hijo del gobernador de Madeira. Hombre, con la hija, perdón. No sé, ¿a ti qué te parece más? A mí qué me parece más plausible. Me parece más plausible lo primero. Lo segundo, en tan poco tiempo llegar así con una mano delante y otra detrás. Cuando además supuestamente, según la versión oficial, sería hijo de una familia de tejedores. Es decir, a mí lo más sensato me parece pensar que para llegar a la corte de cualquier rey, fuese el de Portugal, fuese el de Castilla, en el siglo XV tú tenías que tener padrinos. Entonces, es a donde yo voy. Me parece, ya digo, no tengo pruebas, habrá que ver qué dice el ADN, pero también creo que lo del ADN no va a ser concluyente, ¿no? Pero si hablamos del tema plausible, sí, digamos que me parece una hipótesis que es bastante plausible. Sobre todo tendría valor, esto por ejemplo el nacionalismo gallego también muchas veces no le acaba de gustar por el tema del imperialismo y todo eso, ¿no? No, sí, por la Pachamama, los nativos, incluso acusando, diciendo, no, es que era un genocida. ¿Un genocida? Mira qué gente más. Tenía imperio, tenía esclavos, tenía... Vale. El juicio de residencia le llevó a tener unos billetes después del segundo viaje. Vale, hubo gente que le denunció y le quitaron los privilegios y luego pudo hacer el tercer y cuarto viaje, sí. Pero digamos que entonces eso significa que la administración funcionaba de alguna manera. Luego hay una cuestión, es decir, hubo una disputa teológica. Sí es verdad que en las primeras épocas había una figura como la de las encomiendas que se acercaba a la esclavitud, aunque no lo era de jure, pero digamos que de una forma relativamente rápida el tema de los indígenas quedó solventada. Sí, quizá un poco provocativo, pero ¿la Constitución se cumple al 100% en todo el territorio español? ¿Hoy? Buena pregunta. Yo te diría que hay agujeros. Bien, entonces no habría agujeros en un territorio como la España de 1500 y más en la distancia territorial al otro lado del Atlántico. Más que un queso Gruyère. Claro que lo sabría, pero quiero decir que yo siempre lo digo, vamos a ver, cuando yo, por ejemplo, leí Esclava de la Libertad de Ildefonso Falcones, que a ver, a mí como novelista me entretiene, ¿no? Claro, estábamos en la época del Black Lives Matter, ¿no? Entonces, hablaba de que España fue la última potencia europea en abolir la esclavitud en América. Digo, vale, pero espera. El Imperio de Brasil tardó más. Y luego hay una cosa. El esclavismo en el Imperio Español estaba circunscrito a algunas zonas, ¿eh? Porque si nos ponemos a hablar del esclavismo en las colonias inglesas y del esclavismo en los primeros 90 años de los Estados Unidos de América en el sur, es que claro,
claro. A ver, de hecho, para volver a Galicia, tú sabes que la primera gran migración de gallegos a Cuba es en la década de 1850. ¿Y sabes por qué es? Porque la esclavitud ya deja de ser rentable. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber una migración masiva de gallegos a los que les hacen firmar un documento en el cual reconocen que saben que van a cobrar menos que los esclavos y los hombres libres de Cuba, pero que lo aceptan porque van a conseguir otras ventajas a cambio. Sí, yo ya tenía la idea de volver a Galicia a través de 1700, ahora no recuerdo si es 1734 o 1743, cuando se produce el incendio de del palacio que estaba en Madrid, que era el Alcázar de Madrid. El real sitio de... donde había sido el palacio real de los Austrias, y que se quema precisamente en ese comienzo del siglo XVIII. Hubo una galería de retratos que se quemó. Y hubo, como por ejemplo Juan Latino y otras personas que eran, como dirían ahora, colored, eran de color, no de color blanquito, sino de otros colores, y eran los retratos de gente que había sido importante, gente noble, gente relevante. Y como digo, el Black Lives Matter le habría dicho: qué buena galería, qué fantástico, todos son panas, todos son gente simpática y alegre. Y eso evidentemente dice algo muy feo de los Borbones y en su condición de supremacistas, racistas y xenófobos. Yo simplemente lo dejo ahí. Y que ciertamente el viaje a América tiene bastante que ver, porque en el momento en el que se produce esa situación del descubrimiento de América es el momento en el que se está deconstruyendo la realidad diferenciada de Galicia. Por eso tiene importancia. Descubrimiento de hecho, para la ampliación del imperio, pero en ese momento Galicia pierde parte de su esencia. De hecho, le acabas de dar una de las claves. Ciertas corrientes del nacionalismo gallego, que aparte no aprenden, porque no aprenden, te dicen que Galicia es la primera colonia del Imperio Español. Vamos a ver, si hablamos en términos de tracción de recursos a una metrópoli, vamos a ver, es que esto te lo encontrarías dentro del territorio español en muchos otros territorios, no solo en Galicia. Quiero decir, luego, vamos a ver, no hay una capitalidad propiamente dicha hasta Felipe II. Capitalidad, es decir, luego tenemos ese tema, ¿no?, de Felipe III, bueno, del duque de Lerma, ¿no?, que hace ahí unos pelotazos llevándose la capital a Valladolid para comprar y... Dios, ¿no? Pero digamos que, a ver, la situación que podía tener Galicia, que efectivamente empieza a tenerla a finales del siglo XV, es que la tienen otros territorios, digo, de la península. E incluso hay una cuestión, yo no me gusta mucho el victimismo. Sí, ahí tenemos ciertamente el pequeño detalle de que en 1512 el duque de Alba entra en un territorio conocido como Navarra, así que si hablamos de colonias, pues igual Navarra se puede sentir legítimamente colonizada. Hombre, fue una ocupación militar, pura y dura. Fue una invasión de un reino y una ocupación. ¿Sí? Es decir, en Galicia, mal que nos pese, efectivamente. El amigo claro. José Ambeloki, con su libro de Capitanes del Reino, hablando de esa situación de la conquista de Navarra. Claro, en Galicia, mal que nos pese, en el siglo XV hay una conflictividad social muy fuerte, hay dos guerras irmandiñas, pero son conflictos, el primero es fundamentalmente interno, entre campesinos y nobles, que básicamente es cuando las hermandades a lo que se dedican es a cargarse fortalezas y castillos. Por eso
te vas a encontrar en Galicia muchas torres de las que solo queda la torre, ¿no? Pero porque en el siglo XV los propios campesinos las destruían y las quemaban, ¿no? Luego, la Segunda Guerra de los Irmandiños, ahí la corona ya juega más, ¿no? Y juega un papel moderador, es decir, es que volvemos a lo mismo. Galicia existe como reino, existe como realidad nacional, pero digamos que no existe como elemento nucleado, por mucho que algunos historiadores quieran darle 50.000 vueltas. Y decir esto no le quita derechos nacionales a Galicia. Y no le quita su derecho a la autodeterminación. Y no le quita su derecho a tener un Estado propio si así lo deseamos los gallegos. Ahora bien, cuando se habla de historia hay que decir la verdad. Y la verdad es que lo que había eran unos señores feudales que se llevaban a matar con su población y que esa conflictividad social interna que hay en Galicia la aprovechan los reyes católicos para asentar su poder. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, para administrar ellos directamente justicia a partir de una real audiencia y nombrar representantes que se encargan de gestionar el gobierno. Eso ya le pasó a Escocia. Vale, pero los reyes... Le pasó a Escocia de que tenía disputas internas y apareció ahí el rey de Inglaterra. ¿Queréis que os haga de mediador? Claro, pero vamos a ver, pero el problema, ya digo, es que no había tampoco un elemento... De hecho, la Real Audiencia de Galicia se crea en 1480, que es cuando también se crea la obligatoriedad de que los escribanos escriban en castellano, ¿no? Sí, que ahí es donde entramos nosotros, porque a partir de esa época los escribanos y funcionarios y administrativos en la corte empezaron a hacer masivamente vizcaínos, por lo que sea. Claro. Luego hay otro tema que quiero comentar, y es que, a ver, no había una noción de capitalidad, como comento, pero en la Edad Moderna, donde suele haber más reuniones de la Junta Superior, de la Junta General del Reino de Galicia, es en Coruña. Y eso es lo que genera, en A Coruña, mejor dicho, y eso es lo que genera un cierto resquemor, cuando ahí ya nos iríamos a la época autonómica, ¿no?, al hecho de que la capitalidad de la autonomía se instituyera en Santiago. Que, por cierto, no es algo que conste en el Estatuto de Autonomía. Es algo que se desarrolla posteriormente. Pero sí, vamos a ver, lo que es la identidad de Galicia se desdibuja en la Edad Moderna y, bueno, luego lo que tienes en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, aunque, ¿por qué decía que no me gusta el victimismo? Porque Galicia en el siglo XVIII es un territorio relativamente próspero. Relativamente. Tenía unas densidades de población bastante altas. Una industria del lino que funcionaba bastante bien. Es el momento en que se empiezan a desarrollar de una forma masiva las industrias del salazón, ¿de acuerdo? No existían todavía los métodos de conserva, que eso se desarrolla en el siglo XIX, tras las guerras napoleónicas, ¿no?, de manos de los llamados fomentadores, que por cierto mayoritariamente eran de origen catalán, ¿no? Pero digamos que ya empieza a haber una burguesía pujante, hay una cierta industria del lino, es decir, Galicia en el siglo XVIII no es un país pobre. Si lo ponemos en el contexto de la península ibérica en su época. Es decir, hay determinados mitos que creo que también conviene desterrar. A Galicia quizás le hizo mucho más daño el Estado liberal, tal como se concibió. Ojo, no el liberalismo per se, sino el modelo de Estado liberal que los Narváez, los Esparteros y en el reinado de Isabel II se instituye. Eso le hizo mucho más daño
probablemente que lo que había sucedido antes. Yo lo pongo de la siguiente manera respecto de la idea del liberalismo en España en el siglo XIX. Es como si cogemos tú y yo y montamos una franquicia del KFC al lado del estadio municipal de Foz y Por ejemplo, del vendemos, Martín de Malates, sí. y vendemos bacalao rebozado, claro. Vendemos merluza rebozada y decimos, somos el KFC auténtico. Y no dejamos de vender pescado. El liberalismo en España no era sino una franquicia. Cojo la etiqueta y hago lo que me da la gana. Claro. Por ejemplo, las desamortizaciones. En Galicia, ¿sabes para qué sirvieron? Básicamente para enriquecer todavía más a los señores feudales. Quiero decir, a la alta nobleza. Yo tengo estudios de quiénes fueron los beneficiarios de las desamortizaciones en la diócesis de Mondoñedo. ¿Sirvió eso para crear una clase de pequeños propietarios o de burguesía? No. No. Sirvió para que los que ya eran nobles aumentaran su patrimonio. Claro, eso cuando les interesaba. En otros casos, claro, los monasterios desamortizados se quedaban vacíos y esto es algo que lamentas cuando ha pasado un siglo, porque cuando vas a hacer una visita, seas o no seas creyente, dices, qué ruina que esto no se haya conservado. Digo arquitectónicamente, ¿no? Yo esto me lo he encontrado, pero vamos, eso sí hizo daño. Ahora no recuerdo el nombre, igual lo puedes buscar. María Oruña tiene un libro, una novela, sobre ese siglo XIX maldito con una leyenda de anillos de obispos. Está bien interesante ahora del mensaje que lleva. Claro. Además, mira, la institución del Estado liberal en Galicia, a ver, yo hay una cuestión que voy a decir que igual sorprende. Yo tengo una cierta simpatía, quizás romántica, ¿no?, hacia los carlistas. Hablo carlistas del siglo XIX, ¿eh? Yo ya no entro en Carlos Hugo, Sixto y todas estas historias de después, ¿no? Vas a Carlos María Isidro, a lo que luego sería Carlos VII, que tiene una calle en Portugalete. Dices, qué locos los de Portugalete. Me reconocieron lo que otros no hicieron. Claro, si quieres hasta la Tercera Guerra Carlista te lo compro. Sí, ¿Vale? Carlos Hasta VII sería 1836. el de la tercera. Correcto. Te lo compro hasta ahí, ¿no? Pero vamos a ver, muchas veces el Estado liberal se impone a sangre y fuego. Tú, además, como vasco lo sabes. Sí. Quiero decir, y sucede una cosa, yo porque soy tan aunque antes también van las leyes. Me refiero a que igual hay gente que está canonizando a Carlos III. Eso, ahí, dale gruñe con Carlos III, no Charles III, no. Carlos III, ese que venía de Prentice, que hizo el estudio italiano, venía de Nápoles, ese Carlos III separó la realidad existente antes de las Españas, que eran reconocimiento de lo que existía, las realidades propias a un lado y otro del Atlántico, porque una de las razones que les puedes preguntar a americanos, y me refiero a americanos no del norte, sino hispanoamericanos, dime la razón raíz de las independencias. Carlos III. Hombre, el expolio, que no se había dado antes, curiosamente, aparte eso se lo decían los ministros a Carlos III, no nos hemos aprovechado lo suficiente de nuestras colonias. Tenemos que empezar a monetizar. Con la idea de transformar los virreinatos en colonias. ¿Qué dices? ¿Tú eres tonto? Y de odiar africanamente cualquier otro idioma que no sea el castellano, que hasta ese momento no había pasado. Sí, pero sobre todo lo que sí hay durante el reinado de Carlos III que se sistematiza es un expolio clarísimo, es decir, que luego construir el ámbito comercial
para que luego acaben entrando mercenarios del comercio, como puedan ser pseudopiratas, a través de vender mercadería de Francia, de Países Bajos, de Inglaterra, a través de esa idea de que, teniendo en cuenta de que había sido impuesto un comercio monopolístico a través de Cádiz, entonces era más barato importar para los americanos, importar desde estos otros lugares a través de puertezuelas, como pudieran ser los territorios coloniales en las Antillas, lo cual Es ciertamente que, fue Carlos III todo un desastre. No, no es poco el que le ladre. Vamos, se merece eso y eh, más. es que de hecho, además, no hay libre comercio en España hasta 1778. ¿Qué quiere decir? Primero tenías que ir por Sevilla, luego por Cádiz. Quiere decir, había un monopolio claro. Y por eso comento, es decir, estas Sí, cuestiones. que sin esto no se entiende luego lo que has citado de los carlistas. Tiene su raíz. Claro, pero hay una cuestión. Yo, ¿por qué puedo tener una cierta simpatía emocional? Luego, por supuesto, a ver, uno racionaliza de que, a ver, los carlistas, el problema que tenían es que tenían el reloj parado un par de generaciones atrás. Pero claro, si tú pensabas en la población humilde, pues igual resulta que los campesinos vizcaínos no es que fueran unos incultos que no sabían a quién defendían, o que no sabían por qué lo defendían. Sí, porque esos vizcaínos que habían hecho la machinada y otras revueltas en décadas y siglos anteriores, evidentemente sabían cuando se tenían que rebelar contra el poder establecido. Claro, quiero decir, por ejemplo, ¿cuál es uno de los resultados? Creo que tú aún no has llegado a ver alguna vez la fábrica de Sargadelos. En este momento no me consta. Vale, queda pendiente para otra vez. Bueno, la fábrica de Sargadelos la tengo a menos de 20 kilómetros de mi pueblo, ¿no? Una fábrica de cerámica tipo Bristol, ¿no? Muy bonita, claro. Pero, pero el llamado Marqués de Sargadelos, que por cierto ni siquiera era marqués, funcionaba en régimen de monopolio real, ¿no? Te hablo de que empezó haciendo balas de cañón. Claro, para conseguir el tema, la materia prima de los hornos, ¿no? Porque para eso necesitas unos hornos de fundición, ¿no? Tenías que utilizar carbón vegetal. Claro, ¿qué hacía? Utilizaba madera de bosques comunales, ¿no? Y muchas veces los habitantes tenían que trabajar para él. Y no era como un tema de contrato hoy en día. Entonces, claro, lo tienen, yo lo entiendo. A Antonio Raimundo Ibáñez, que por cierto en el Ayuntamiento de Ribadeo, justo delante hay una estatua de él, ¿no? Por un lado puedes decir, bueno, empresarialmente fue un visionario. Sí, lo que pasa es que tenía una, ¿cómo te diría yo? Una visión muy peculiar de lo que eran bienes comunales, ¿no? ¿Y cuál fue el problema de que muchos bienes comunales o en manos muertas, que se daban en llamar, se privatizaran? Bueno, que es que muchos campesinos pobres subsistían gracias a los frutos de esos bienes comunales. Es decir, que técnicamente lo de manos muertas era una mentira. Es donde voy. Y si me dijeras, bueno, la idea es una reforma agraria como la que quiso hacer la Segunda República, que bueno, el planteamiento era crear una clase de pequeños propietarios, ¿no? Esa era la idea. Hablo de la República de 1931, ¿eh? No hablo de las ocupaciones en 1936, Sí. ¿no? Bueno, la idea inicial de Izquierda de Acción Republicana era esa, ¿no? Acción Republicana, después Izquierda Republicana, ¿no? Crear una base de pequeños propietarios. Vale, pues lo podrías tal, pero no. El tema de las desamortizaciones es que los beneficiarios eran o nobles o grandes burgueses. Pero cuando digo grandes burgueses, eran muy grandes burgueses.
Entonces yo puedo entender una cierta simpatía hacia el carlismo en ese sentido, ¿no? Porque el siglo XIX para Galicia es un desastre. Es un desastre. Sí, Es cuando la inmigración empieza a ser masiva. sí, porque en el comunal podían tener no dependencia de determinados poderes y en el ámbito religioso, cierto es que a través de esos monasterios, conventos, podían tener una grey subordinada a través de una relación de dependencia, al no ser un contrato económicamente formalizado a la hora de estas pobres gentes que pudieran tener necesidad de trabajar unas tierras que estarían adscritas a los monasterios. Entonces, lo que tendrían que reconocer es que las desamortizaciones de Mendizábal, de Madoz, lo que trataban de hacer era eliminar la base social potencial que pudiera tener la Iglesia o determinados concellos. Claro, ese era el tema, ¿no? De hecho, a ver, si había un Y que elemento que daba una cierta... ciertamente Irlanda lo pasó peor porque en esos años que has La citado, famine. la, la gran tragedia de la patata, que obligó a emigrar a Sí, un montón de gente. sí, lo que pasa es que es muy curioso. Lo que sucede, por ejemplo, en Galicia es que la patata no se generaliza el cultivo hasta, te diría que la segunda mitad del siglo XVIII. Sí, sí, ya había algún cultivo en el siglo XVII, pero era experimental. Es decir, y no era tampoco un único cultivo. Pues, por ejemplo, se cultivaba mucho maíz, se cultivaba centeno. Quiero decir, no se dependía únicamente de la patata. Se comía mucha castaña, esto es importante. Es decir, el problema de la economía irlandesa es que se dependía de ese alimento en concreto. Caso de Galicia, claro que hubo épocas de hambre. Por ejemplo, la eclosión del movimiento provincialista en 1846, ¿no? Con Antolín Faraldo, que es el primero que dice, a ver, Galicia es una colonia de la corte. En lo que es un pronunciamiento, en realidad, de signo liberal, pero donde ya había otros que estaban diciendo, bueno, sí, nosotros montamos una Junta de Galicia, nosotros estamos pensando en Galicia. Y cuando hablaban de provincia, no estaban hablando de provincia de Lugo, provincia de Ourense, no. Están pensando de Galicia como provincia, como unidad, como realidad, ¿no? Y sí están vinculadas, 1846 es un año de hambre. De hecho, la famine irlandesa creo que es de 1846 a 1849, si no recuerdo mal. ¿De acuerdo? Sí viene ligado a eso, pero lo que te quiero decir es que sí había un elemento por el cual, digamos que el declive, ¿no?, en Galicia es lento, aunque es continuo, es lento. Y es que los campesinos tenían una cierta seguridad jurídica, aunque no fueran propietarios de la tierra que trabajaban. Y era lo siguiente, el contrato del foro, que era de origen bajo medieval, pero era un contrato bastante garantista para el campesino. Era un contrato de enfiutesis, ¿de acuerdo? Pero por el cual tú tenías derecho sobre el territorio por la vida de 3 reyes. Claro. Pero tú piensas que, por ejemplo, en el siglo XVII solo hubo 3 reyes. Sí. Que decir, duró 100 años. Sí, por ejemplo, ya hay tensiones a mediados del siglo XVIII cuando hay que renovar algunos contratos de foros. Porque, claro, estuvo ahí Luis I, que duró lo que duró, pero claro, es un rey. Pero luego volvió el anterior y era el mismo. Bueno, pero ahí contaba el mismo. El problema vino cuando murió Fernando VI, que fue un reinado relativamente corto. Sí. ¿No? Claro, es que en el siglo... Y quitando el tema del genocidio egipcio, uno de los mejores reyes Borbón de toda la historia. Sí, aunque bueno, acabó como acabó.
Pero bueno, por ejemplo, creo que el catastro de la Ensenada se hace con él. Sí. Que bueno, es muy útil, digamos, para conocer cómo era el territorio. Pero, por ejemplo, claro, el siglo XVIII ya tienes a Felipe V, a Luis I, Felipe VI, ya tienes a 5 reyes, ¿no? Y bueno, si Felipe nos VI ponemos... es el actual. ¿Quieres decir Felipe, Fernando Fernando VI, VI? perdón. Fernando VI, sí. Carlos III, Carlos IV. Hablamos ya de 5 reyes. Claro, quiero decir, eso da una cierta estabilidad y ya digo, era muy raro, extremadamente raro que expulsaran a un campesino de la tierra que Sí, trabajaba. hombre, yo estaba pensando precisamente lo de Felipe, claro, has dicho Felipe VI, Felipe V, digamos que este autor, David Botello, que tiene este libro, por ejemplo, este es el último que ha publicado, hizo una bonita obra de caridad a través de una representación, a través de la idea de Felipe V comparándolo con una rana, porque creo que al final de... El último año de su reinado, sí. Sí, era el rey rana, qué bien. Bueno, pues David Botello hizo un espectáculo, un monólogo, comentando esas cosas bonitas de ese primer rey Borbón. Sí, hay una cuestión que creo que es interesante comentar, ¿no? Y es que, a ver, el foro, digamos que se va erosionando durante el siglo XIX poco a poco, los campesinos poco a poco van accediendo a la propiedad de la tierra, pero a esto solo se da carpetazo en 1926 mediante el decreto de redención de foros, que básicamente lo que hace, y se hace durante el gobierno, la dictadura de Primo de Rivera, es decir, vale, esto se acabó, los campesinos que estén pueden obtener la propiedad de la tierra a cambio de una cantidad fija. Casi todos la obtuvieron porque además ya mayoritariamente sí había zonas donde el foro aún tenía incidencia, pero bueno, ya se había ido accediendo a la propiedad de la tierra. Claro, pero ¿qué problema hubo? Que para pagar la redención del foro te la pagaba el familiar que estaba en América. Por lo tanto, esa era una forma también de drenar recursos. Por eso el movimiento agrarista en Galicia, a principios del siglo XX, reclamaba la abolición del foro. Que no hubiera obligaciones económicas. Bueno, es como todo. Al final, también te digo, con la redención hubo menos conflictividad social que en Andalucía o en Extremadura. Porque en la práctica todo el mundo pudo acceder a la propiedad prácticamente. Había que pagarlo, pero bueno. Era una cantidad fija y era una cantidad que ya digo, era bastante accesible para quien tuviera un familiar emigrado. Pero claro, nos vamos al siglo XIX, el resurgimiento, ¿no? Renascença en Cataluña. ¿Cómo le llamabais en Euskadi a esto? No tiene... No creo que tenga un nombre específico más allá del ligado a la creación de AJPNV y de todo el movimiento de Sabino Arana. Sí, pero lo vuestro ya es algo político, es decir, vamos a ver, es que volvemos a lo mismo. Aquí, en Galicia, es una cuestión cultural. En el ámbito cultural, claro, tendríamos que ir a un paso más atrás con el libro de Eugenio Garzábal, el conde y Muñagorri, el conde y las condesas. ¿De qué año es? Estaremos hablando de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, respecto de los caballeritos de Azcoitia, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, este tipo de instituciones a la hora de crear instituciones educativas, a la hora de crear movimientos filantrópicos, pero que, bueno, pues luego no hay un movimiento cultural equivalente a la hora de encontrarnos en ese valle del siglo XIX como sería en Galicia o en Cataluña. Bueno, pues la situación, Claro. salvo que venga alguien y me diga, sí, sí, existe y se llama de tal manera, pero
hasta donde yo Vale, sé, no existe equivalente. vale. Bueno, esto en Galicia lo tienes de la segunda mitad del siglo XIX, vinculada primero a la poesía, es donde tienes ahí a Rosalía de Castro, ¿no? Es muy curioso, Manuel Murguía apenas escribió nada en gallego, aunque era un galeguista. De hecho, solo se animan a escribir ensayo en gallego de una forma masiva. Hay alguna novela, ¿no? Y algún caso, pero muy, muy específico, ¿no? Pero solo se animan a escribir ensayo a primeros del siglo XX, ¿no? De hecho, el libro El regionalismo de Alfredo Brañas, ¿de acuerdo? Que por cierto, del que también aprendieron los catalanes, esto hay que decirlo, ¿no? Es escrito en castellano. La historia de Galicia de Manuel Murguía está escrita en castellano. Quiero decir, hace poco tú estuviste en Lugo y estuviste haciéndole compañía a Castelao. Sí. Vale. ¿Por qué tiene tanta importancia esa estatua de Castelao? Que por cierto espero que te la encontraras limpia porque últimamente lo había visto alguna vez y es una estatua bastante reciente, ¿eh? Bueno, ¿por qué tiene tanta importancia esa estatua de Castelao? Bueno, esa estatua de Castelao está justo delante del Hotel Méndez Núñez. Vale. En el Hotel Méndez Núñez, en 1918, si no recuerdo mal, en noviembre de 1918, se celebra la tercera asamblea de las Irmandades da Fala. ¿De acuerdo? Por supuesto que a primeros del siglo existía una Real Academia Gallega, ¿no? Pero las Irmandades da Fala empiezan como un movimiento cultural de defensa del idioma gallego, ¿no? En 1916 y en 1918 decían, mira, nos tenemos que llamar nacionalistas porque la palabra regionalismo nos queda pequeña. Pero tú puedes hablar de que hay nacionalismo gallego como tal a partir de 1918, no antes. Hay regionalismo. Hay un intento de copiar lo de solidaridad catalana. Eso sí, llamándole solidaridad gallega en castellano. Hay algún intento a partir de entonces, ¿no? Y después de la crisis del 17 del sistema de la restauración, patrocinado por Cambó, de presentar algunos candidatos que serían galleguistas, ¿no? Pero a veces en alianza con mauristas, ¿no? Pero la cosa, digamos, que no acabó de cuajar. Y bueno, ahí ya nos tendríamos que ir, digamos que, bueno, a Primo y a la parte igual más reciente, más curiosona y la que más puede interesar a mucha gente. Pero bueno, tú pregúntame. No, es cierto que seguro que habría responsables institucionales municipales. El ámbito de las diputaciones como creación del señor Javier de Burgos en 1833, inventándose 4 provincias con 4 diputaciones provinciales. Ah, sí, pero vale, tú, sí, me parece bien tratar eso. Mira, te voy a poner un ejemplo de lo devastador que fue esto y por eso critico tanto el esquema de Estado liberal en España. Ojo, no el liberalismo, como tal, el liberalismo. Yo creo que en Galicia, en un sistema de libre cambio, habría funcionado moderadamente bien. Pero bueno, pero un sistema de libre cambio, perdón, en el que realmente pudiéramos comerciar con quien nos diera la gana. Sí. ¿No? Porque luego podríamos hablar de cómo ha aplicado el proteccionismo el Reino de España. Y ahí igual diríamos cosas que no son muy agradables, pero bueno. Vamos a ver. Mira, la división en 4 provincias, para empezar, tiene bajo el falso esquema de la racionalidad, porque siempre te vienen con ese cuento, de racionalizar. Bueno, para empezar, a principios del siglo XIX, Mondoñedo y Lugo tenían aproximadamente la misma población, entre 8.000 y 10.000 habitantes aproximadamente. Vale.
Ahora mismo creo que Mondoñedo tiene 3.600 habitantes, luego tiene 102, 103.000. ¿Es que Mondoñedo no tenía capacidad? No, no es eso, es mucho más prosaico. La cuestión es que deciden bajo unos criterios que, por cierto, de inocentes no tenían nada, porque, por ejemplo, Santiago de Compostela no es capital de provincia, y eso está hecho con toda la intención del mundo, porque Santiago de Compostela no era una ciudad pequeña. Ahora bien, ¿sabes qué era lo que pasaba? Que era una ciudad con muchos carlistas. Entonces, era radioactiva. ¡Claro! Entonces, ¿qué es lo que hacen estos? Pues ponen la capital en A Coruña, que bueno, si es cierto que era la ciudad más poblada de Galicia en aquel momento, eso sí que es verdad. Pero claro, como te he dicho antes, luego otra capital de provincia la ponen en Pontevedra. Porque digamos que hubiese una capital de provincia en Ourense tiene racionalidad, porque ya la había, ya era capital de provincia en el antiguo reino, ¿de acuerdo? Cuando había 7 provincias, eso tiene coherencia. Que Lugo fuese capital de provincia también tenía coherencia, porque ya lo era. De hecho, hasta 1833, Lugo era una ciudad de señorío eclesiástico, no civil. Es decir, tenía sentido que allí estuviera una capital de provincia. Ahora bien, el tema de que Santiago de Compostela no fuera capital de provincia claramente era un castigo, y el hecho de que Mondoñedo no lo fuera también. Porque Mondoñedo, ¿qué característica comparte con Santiago de Compostela? No me digas que había carlistas en Mondoñedo. Por supuesto, y en la Tercera Guerra Carlista incluso. Sede episcopal. ¿Por qué Tui, por ejemplo, cuando era capital de provincia, no lo es en 1833? Por la misma circunstancia que Santiago de Compostela y Mondoñedo. Porque es sede de obispado. Entonces, es que claro, tú ves cómo diseñan el sistema liberal estos orates, con perdón. No, repito, no estoy hablando de los liberales, ¿eh? Hablo de cómo se diseñó el sistema liberal en España con Escuadra y Cartabón, con argumentos pseudo-racionales, ¿de acuerdo? Porque no había ninguna racionalidad para que no fuera capital de provincia Santiago de Compostela. Y como mínimo había la misma racionalidad para que Mondoñedo fuera capital de provincia con respecto a Lugo, la misma, digo, por población. No, aquí lo que había era un claro objetivo de eliminar poder eclesiástico y bueno, y si de paso también disolvían antiguas identidades, pues tampoco pasaba nada. Tienes aquel porque en 1914 en Cataluña crean la Mancomunitat entre las 4 diputaciones provinciales. Es una solución de compromiso. Sí, que evidentemente allí también se inventaron 4 provincias porque patatas. Efectivamente. Sí, pero fíjate, allí como mínimo no osaron cargarse a obispados. Parece una tontería, pero no lo es. Que decir, también es verdad que Cataluña tiene muchos más obispados que Galicia, pero vamos a ver, si tú ves lo que son las sedes eclesiásticas, coinciden con las 4 capitales de provincia. Vale, pero es que yo quiero recordar que Pontevedra no es sede de obispado. Quiero decir, había una clara intencionalidad. ¿Qué pasa? En Cataluña también lo hicieron por la patilla y de hecho lo que se defiende tradicionalmente en Cataluña es la demarcación de las veguerías, ¿no? Pero evidentemente, por eso yo critico cómo se planteó el sistema liberal en Galicia, pero no porque a mí me pareciera mal que hubiera libre cambio. A ver, ¿a mí cómo me iba a parecer mal
que pudieras vender en Portugal sin tener que pagar impuestos en una aduana? ¿Cómo iba a parecer mal eso? ¿Qué me vas a decir a mí? Que los vascos teníamos las aduanas en el Ebro En hasta Miranda. 1841. Claro. Que yo en eso no tengo ningún problema. ¿El problema cuál era, por ejemplo? El problema era que tenías que pagar el impuesto de los consumos, que era el precursor del actual IVA. Con una diferencia. ¿A quién hacía daño el impuesto de los consumos? A la gente que menos tenía. Porque los consumos gravaban bienes de primera necesidad. Claro, es que cuando hablamos de cómo se ha estructurado el sistema liberal en España, vamos a ver, el sistema liberal en España es una copia cutre del modelo jacobino francés. Una copia cutre. Y es más, si tengo que elegir un modelo liberal, pues mira, con sus luces y sus sombras, porque yo no soy de idealizar, prefiero el modelo de raíz británica, sinceramente. Pero por una razón, que luego he exportado a Estados Unidos, porque, mira, por ejemplo, vamos a ver, el tema del laicismo. Vamos a ver, en Estados Unidos está más que asumido que, por ejemplo, tiene que haber neutralidad religiosa. Más de lo que parece, ¿eh? La gente se piensa que no la hay por el tema del In God We Trust, ¿no? De los billetes de dólar. Pero tú, por ejemplo, en un edificio público no puedes hacer apología de ninguna confesión, ¿eh? Está prohibidísimo en Estados Unidos. Vale. En vez de eso, pues el tema, ¿no? De la diosa razón, ¿no? De la Revolución Francesa, te encuentras luego, quiero decir, esto es mucho más fácil, la gente ya llega al racionalismo solita. Quiero decir, si esto además es otra de las cosas que han hecho mucho daño, y volviendo a Galicia, al galleguismo, ¿de acuerdo? En galleguismo, desde el regionalismo hay dos corrientes, ¿de acuerdo? Una más conservadora, católica, y otra más progresista o republicana, ¿no? En las Irmandades da Fala tienes también una corriente más progresista republicana, otra más conservadora, ¿no? En la Segunda República, cuando se crea el Partido Galeguista, también la tienes. Tienes a un Otero Pedrayo, que era básicamente lo que consideraríamos un liberal conservador, por cierto, muy amigo de tu partido, Ramón Otero Pedrayo. Luego tendrías a un Antón Vilar Ponte, que sería una persona progresista. Luego tenías un Ramón Suárez Picayo, que era un obrerista, a ver, era abogado laboralista, había venido de Argentina. Por cierto, después de la Guerra Civil acabó harto de los marxistas. ¿Por qué? Porque le tocó defender a anarquistas que eran procesados en la retaguardia por parte de sus camaradas marxistas proletarios, ¿no? Y luego tenías, por ejemplo, a Valentín Paz Andrade, un tipo muy interesante, Valentín Paz Andrade, el fundador de Pescanova, por ejemplo. Un abogado, hoy podríamos decir más o menos que sería un liberal, sí, lo podríamos llamar como un liberal, ¿no? Y luego tenías a Castelao, que un poco intentaba hacer una síntesis de todo eso. Personalmente, Castelao tiraría, yo me atrevería, ¿sabes qué pasa? Hay que ir con esquemas de los años 30, lo cual es muy complicado, Juan Carlos, pero bueno, Castelao sí es cierto que era muy consciente, y esto creo que ya te lo he dicho en algún otro conversatorio. Castelao en vida era muy consciente ya de ser un símbolo. Por eso, sus declaraciones y sus posicionamientos, sobre todo a partir de la Segunda República, tienen en cuenta el que él es consciente de ser un símbolo. Entonces, tú te lees Sempre en Galiza
o te lees alguno de sus libros, porque era un poco un hombre del Renacimiento, es decir, muy curioso que cuando murió, pues el régimen solo dejó hablar de que era un dibujante, ¿no? Y eso sí, la muerte que se pusiera en una columna y nada de... Y si ponías una foto, nada de actos políticos, y si hablabas de política, decir que se había equivocado y que esperaban que Dios se apiadara por sus pecados. No. Pero Castelao es consciente de que, a ver, es dibujante, es caricaturista, escribió alguna novela, escribió libros de cuentos, escribió obras de teatro, escribió algún volumen etnográfico muy interesante, por ejemplo, As Cruces de Pedra na Galiza, pero sobre todo escribe Sempre en Galiza, que es un poco el libro canónico del nacionalismo gallego, ¿no? Él es consciente de todo eso. Entonces, por lo que tú lees de él, pues puedes pensar que era una persona que tiraba más bien hacia la izquierda, pero que era una persona pragmática, ¿no? Es decir, en Castelao no hay contradicción primaria y secundaria. Afortunadamente. Es decir, Castelao es ante todo un patriota gallego, y hay que entenderlo así. Él, a título personal, ¿puede tener más simpatía hacia la izquierda? Sí, pero va a supeditar cualquier cuestión a la liberación nacional de Galicia. Y si para eso se tiene que entender con Portela Valladares, se va a entender. Y si para eso se tiene que entender con potentados estadounidenses, se va a entender. Si para eso se tiene que entender con los socialistas, se va a entender. O con el PNV, por ejemplo. De hecho, a ver, el Consello de Galiza, ¿no? Que es un poco el fideicomisario de la representación de los gallegos, se hace por sugerencia directa del Lehendakari Aguirre. De hecho, yo he leído la carta en la que Aguirre le sugiere eso a Castelao. ¿No? ¿Por qué? Porque había un gobierno vasco en el exilio, había una Generalitat, y lo que le dice Aguirre a Castelao es: sería bueno que vosotros también tuvierais vuestro propio organismo, ¿no? Entonces te puedo hablar de eso. De esta parte no sé qué te apetecería que tocara más, porque ya estoy en el siglo XX. Sí, puedes hacer una síntesis acerca de esto, porque es probablemente la parte más tocada, más conocida, se supone. Bien, vamos a ver. Lo que hay es, antes de la caída de la monarquía, una versión del Pacto de San Sebastián, que sería el Pacto de Barrantes, que más o menos va hacia que cuando haya una república se trabaje por un estatuto de autonomía para Galicia, ¿no? Hay un primer proyecto en el llamado bienio progresista que encalla, ¿no? A Castelao, después de lo del 34, lo destierran a Badajoz, por ejemplo. Y luego tenemos, vamos a ver, el pacto con el Frente Popular. Bueno, el pacto con el Frente Popular es muy importante entender que sí es cierto que Castelao era republicano de convicción, pero también decía: mira, yo soy republicano de la misma manera que defiendo el sistema métrico decimal, pero si a mí me dicen que la vara, que era una unidad de medida gallega, ¿no? La defiende la monarquía, yo defendería antes la monarquía, ¿no? Es decir, era republicano, pero repito, lo principal para él no es la cuestión izquierda-derecha, no es la cuestión monarquía-república. Él lo que sí ve claramente es que solo con un régimen republicano puede haber autonomía en Galicia. Eso sí, y por eso apuesta por la república, y por eso en 1936, no sin problemas internos muy grandes, por ejemplo, en Lugo el Partido Galeguista no va en la lista del Frente Popular, que eso no se sabe. Bueno, se sabe aquí, pero no ha trascendido mucho, ¿no? Por ejemplo, Vicente Risco se escinde del Partido Galeguista. Valentín Paz Andrade
Se dice, eso sí, que con permiso verbal de Castelao, y debo decir que gente que no tendría por qué hablar muy bien de Paz Andrade no me lo ha negado, va por el partido del centro, aquel invento de Portela, ¿no? Quiero decir, ¿pero por qué van en el Frente Popular? Porque hay una condición. Nosotros vamos en el Frente Popular a cambio de que haya referéndum para el Estatuto de Autonomía. Efectivamente, eso se cumple. Las elecciones son el 16 de febrero de 1936, el referéndum, el plebiscito para la autonomía de Galicia es el 28 de junio. Sí, porque no cuentas con que hubo segunda vuelta en algunos lugares. Después, sí, bueno, y te podría hablar del pucherazo, Sí. de cómo, por ejemplo, en junio hubo segunda vuelta. En algunos sitios. La mayor parte de los escaños vascos fueron en segunda vuelta. Sí, bueno, y te podría hablar de la comisión de actas, que eso también fue un auténtico cachondeo, ¿no? Vamos a ver, sí, en algunos sitios hubo segunda vuelta, de hecho creo que a Franco lo presentaron por Cuenca, si no recuerdo mal. A Franco lo llegan a presentar en una segunda vuelta, en una de esas elecciones parciales. Sí. No recuerdo si fue en Cuenca, pero sí que lo presentan en una de esas segundas vueltas. Pero, por ejemplo, ya que me has hablado de eso, pues te puedo decir que no habría cambiado el resultado para Castelao. ¿Por qué? Porque Castelao fue el diputado más votado en Pontevedra. ¿Qué te quiero decir? Que habría salido aunque fuera por las minorías. Yo iba por ¿no? el hecho de que alguno igual puede pensar, pero si las elecciones fueron en febrero, como tardaron tanto hasta junio, no. Es que hay que contar con el hecho de que hubo una segunda vuelta para poder configurar el hecho de que el referéndum fuera en junio. Correcto. Por no decir que había pendientes unas elecciones municipales que fueron pospuestas. Que con la Constitución en la mano se tenían que haber celebrado antes. ¿No? Pero bueno, sí. La cuestión a partir de marzo ya estaba muy efervescente. Sí, lo mismo que podríamos decir que tendrían que haber habido elecciones para las diputaciones. Provinciales. Cosa que decían antes del Pacto de San Sebastián, que era una vergüenza que el estilo monárquico hubiera puesto a diputaciones a dedo. ¿Qué hizo la República? Poner diputaciones a dedo. Claro. Entonces, sí, bueno, y gobernadores. Bueno, pues los gobernadores ya los ponían igualmente. Pero, quiero decir, la condición del pacto, más allá de que había una parte del Partido Galeguista que sí que tiraba más hacia la izquierda, pero por composición sociológica, el Partido Galeguista, repito, muchos historiadores te van a decir que estaba en fase de decantación. Bueno, es que ya ahí es hacer política ficción, no sabemos lo que habría pasado. No lo sabemos. Lo que sabemos es que hay un referéndum el 28 de junio. No quiero entrar en las condiciones en las que se realizó ese referéndum. Me voy a limitar a decir que todos los galeguistas, incluidos los que se habían extinguido, pidieron el sí, y que el sí obtuvo el quórum necesario para que ese estatuto tomara estado parlamentario y se tramitara en las Cortes. Y esto es muy importante porque ¿dónde está Castelao cuando se da el golpe de Estado del 17-18 de julio de 1936? Está en Madrid. ¿Pero por qué está en Madrid? Porque 2 días antes había ido, junto con una delegación de miembros del Comité Pro Autonomía. Ah, por cierto, estaba el abuelo de esa persona que luego fue presidente del gobierno de España. ¿Rajoy? Enrique, sí, Enrique. Por cierto, el cual, y esto se lo digo, lo pasó muy mal, Enrique Rajoy Leluc, lo pasó muy mal por haber sido secretario del Comité Pro Autonomía. Muy mal de que le quitaron, por ejemplo, la cátedra que tenía. Y lo pasó muy mal en el sentido de que no lo metieron en la cárcel, pero
eliminaron el medio de vida, tardó más de 10 años en recuperar el empleo. Estas cosas también hay que decirlas. Y Enrique Rajoy Leluc no era un rojo peligroso, ¿eh? A Valentín Paz Andrade, que era el abogado de la patronal de las conservas en Galicia, lo metieron en la cárcel, lo desterraron, lo intentaron pasear. Te digo los que eran de derechas. A Otero Pedrayo le quitaron la cátedra y no lo metieron en la cárcel porque era amigo personal del nuncio. Pero porque era amigo personal. Florentino López Cuevillas, también depurado. Castelao, si hubiera regresado a Galicia, lo habrían fusilado. Ángel Casal estaba en esa delegación. Ángel Casal era el alcalde de Santiago de Compostela del Partido Galeguista. Había dimitido. ¿Por qué? Porque la condición del pacto era, en cuanto se vote el referéndum, rompemos el pacto. Era el alcalde en funciones de Santiago, ¿no? Por el Partido Galeguista. Bueno, volvió, apareció a las pocas semanas en una cuneta en Cacheiras, Teo. Y así te podría hablar de varios. Hay documentados como mínimo más de 100 miembros y galeguistas fusilados o ejecutados por su ideología, que se puedan demostrar. Ya no te cuento de los exiliados. Bueno, había que comentarlo, ¿no? Sí. Quiero recordar otra cuestión. En esa bazofia legal retroactiva que es la Ley de Responsabilidades Políticas, el PNV y el Partido Galeguista comparten el honor de figurar en esa lista. Otros partidos no, ¿eh? No, qué sorpresa. ¿Has pensado en eso? ¿Eh? Qué sorpresa. Cuéntame más. La Lliga aparece en ese listado. Diría que no. ¿Aparece el Partido Republicano Radical? ¿No? Esa es la prueba del algodón, Juan Carlos. Ah, de los vendidos y de los leales y patriotas. Yo lo que sé es que ya en la década de 1940 había militantes de la Lliga gestionando ayuntamientos en Cataluña. ¿Había militantes del PNV gestionando ayuntamientos en Euskadi o en Navarra? Gestionando alguna celda desde el interior con la puerta cerrada, igual sí, pero ayuntamientos no. Vale. Tampoco había ningún miembro del Partido Galeguista, porque los que había o estaban en las catacumbas, callados, o estaban en la cárcel, o estaban en el exilio, o estaban bajo tierra. No, pero esto siempre es algo que para mí es importante decir. Vamos a ver, yo puedo decir que en el tema de la forma de Estado, pues sí, soy republicano, pero por una cuestión racional, ¿no? Pero lo que sí llevo a gala es decir, si yo históricamente me puedo identificar con algún partido, sería con el Partido Galeguista, y ese partido no estaba en el bando de los ganadores. Creo que esto es significativo. Sí. Claro, que ideológicamente en el eje izquierda-derecha era mucho más ecléctico de lo que podía ser el PNV quizás, sí. Pero yo con lo que me quiero quedar es con eso. Cuando Castelao va de ministro sin cartera a ese intento de gobierno de José Giral, ¿no?, a Francia, él va en su condición de galeguista. Que bueno, por cierto, vuelve escopeteado de todo eso, creo que está un año, ¿no? Pero quiero decir, lo que hay es una cuestión de un intento de autonomía que, por cierto,
Ese plebiscito del 28 de junio del 36 es el que luego legitima la vía rápida para llegar a la autonomía en la actual Constitución. Sí, disposición transitoria segunda. Efectivamente, eso aplica solo a 3 territorios. Luego metieron a Andalucía de Rondón por lo que pasó, ¿no? Pero eso solo aplicaba a Euskadi, a Cataluña y a Galicia, punto. Para la vía rápida, la interpretación era esa, ¿no? Y se hacía con esa intención. Sí. Entonces, pues sobre el tema de la dictadura, bueno, tenemos una situación en la cual se acelera el éxodo rural no antes de la década de los 60, ¿no? Es entonces cuando hay un despoblamiento claro en el interior de Galicia y hay un crecimiento importante, sobre todo diría que en el área metropolitana de A Coruña y de Vigo, de forma endógena, porque el tema de Ferrol está muy vinculado al tema de la construcción naval y a la armada, y se nota mucho la pérdida de población. De hecho, además, siempre lo digo, Ferrol es una ciudad que está construida fundamentalmente por el Estado y desde el Estado. Tú ves su trama urbana, que es básicamente de mediados del siglo XVIII, y responde a ese esquema, ¿no? Y bueno, digamos sí, y que podría decirse que responde, sí, voy a decirlo de manera cristalina, a un robo del siglo XVIII a astillero. Sí, pero es que mira, eso es igual lo mismo que cuando hay la reconversión con motivo de la entrada en la CEE en las comunidades, se decía en aquel momento, ¿no? Aunque el tratado es único, ¿no? Pero bueno, eran 3 comunidades, ¿no? Hay que reconvertir, se dice, bueno, el tema es Ferrol o Puerto Real. Es decir, ¿dónde se prioriza? Bueno, en aquel momento se priorizó en Cádiz. Y de hecho tú ves la pérdida de población sostenida que ha tenido Ferrol en los últimos 40 años. Yo aparte eso ya lo veía hace 25. Ferrol era una ciudad donde había o jubilados o niños. Pero había muy poca gente en edad de trabajar, ¿no? No es que, a ver si me entiendes, esa gente estaba trabajando pero en otro sitio, en otro municipio, ¿no? Sí. Un poco esto es lo que hay. Luego pues llega la autonomía, nos toca, se empieza con aquella disposición transitoria, ¿no? Después del Estatuto 216, en la cual, bueno, supuestamente, pues como éramos menores de edad, pues el Parlamento español tenía que aprobarnos cualquier cosa, ¿no? Ratificarla, mejor dicho. Eso, obviamente, pues genera cabreo en el año 79. Tienen que envainársela en el verano de 1980. Y, bueno, pues se vota el Estatuto en diciembre con muy poca participación. Y bueno, luego hay elecciones autonómicas en 1981, en octubre, que gana Alianza Popular. Y bueno, ya nos iríamos al periodo autonómico, que no sé si pues quieres que te comente algo sobre este periodo, o si creo que ya he hecho bastante historia, eso tú ya me dirás. Sí, porque creo que el periodo autonómico ya lo hemos tratado en algún otro momento. En el primero, de hecho. Así que abundarlo sería remitir a la gente que vaya para allí. Efectivamente, sería un tanto redundante. Hombre, si es verdad que eso lo hablé hace 2 años, quizás, ¿no? Hace casi 3. ¿Cómo pasa el tiempo, Juan Carlos? Sí. Sí. Hombre, quizás hay alguna cosa que matizaría, pero en lo esencial no diría nada diferente de lo que ya dije en aquel momento. Así que, sí, está perfecto. Bien, entonces simplemente recomendar a la gente que pueda poner todos sus comentarios o si hemos faltado en incorporar algún otro elemento que pudiera ser interesante, lo pueden poner abajo en comentarios y que pues una vez hecho este conversatorio pues seguramente volvamos bien a tema internacional, tema cinéfilo o algún otro tema en un futuro cercano.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos.